Amado Padre Celestial, hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, discierno, amo y aplico tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor. Esta porción nos reta la fe. Quiero hacer una pregunta. Aparte de tantas peticiones que haces a Dios, si es que lo haces, y tantas quejas que tienes contra otros, si es que las tienes, ¿qué estás haciendo para el Señor? ¿Dónde está ubicada su vida? ¿Qué tanto está usted disponible a dar a Dios? Que te dio la vida, que te da sustento diario, que te da a ti oportunidades, que a veces no las puedes ni contar, toda la bendición que Dios ha puesto sobre ti. Y en algunas veces, en cambio, estar agradecidos, estamos siempre como medio vacíos. En cambio, de ver que estamos llenos del Espíritu Santo, estamos mirando hacia otras cosas. La obvia razón es porque tú y yo vivimos en un mundo saturado de ruido, de atracción, para que nosotros, nuestra fe, no persevere, para que nuestra fe decaiga, para que andemos en el mundo y en la iglesia y no nos damos cuenta cuál de los dos vale más que el otro. Cuando aplicamos para tratar con nuestros problemas tanta psicología, que a propósito estamos en una clase muy buena de consejería bíblica, en cambio de aplicar la palabra, cuando nos vamos por emociones, en cambio de aplicar principios, algo no está bien con nosotros. Hoy veremos un joven diácono que fue elegido entre los 7. Y todo se dio porque había un rumor justamente de temas de cultura, de étnica. Y cómo estaban las judías hebreas y las judías griegas. Sí, todos venían obviamente del mismo árbol judío, de donde vino Jesús. Pero cuando hubo el tiempo del exilio y fueron llegando después que fueron libres y llegó el Imperio Romano, empezaron a movilizarse más y algunos regresaron de nuevo allí a Israel. Y ellos ya habían adoptado la cultura romana, así como la griega, porque obviamente los romanos, ustedes saben la historia, dominaron y cayó el imperio griego y lo adquirió el imperio romano, pero el imperio romano, muy sabios, dejaron cosas muy especiales como lo es el lenguaje, la lengua franca para ese entonces. Entonces aquí encontramos este momento donde se eligen 7 diáconos y de entre ellos se elige estos muchachos y el primero que he nombrado aquí es Esteban. La palabra de Esteban significa corona en griego. Y Esteban era muy posible que venía de la cultura judía, que se había unido con la cultura griega. Y él fue uno de los primeros elegidos de los 7 para llegar a servir las mesas. Y como yo le he explicado a ustedes, es lindo reclutar gente. Hoy va a haber mesas, va a haber líderes de diferentes grupos allá atrás, esperando para que usted firme y sea parte de una de las iglesias, de una de las necesidades que tenemos como iglesia. ¿Amén? Ok, listo. Porque queremos invitarlo a servir al Señor. Su vida cambia cuando venimos a invitarlos a servir al Señor.
cuando hay un cambio de servir a Dios. Cuando eso ocurre, tu vida cambia. No importa tu edad, las cosas que tú pienses que es y que no es. Pero cuando usted se planta y busca la palabra de Dios y busca la presencia de Dios, a pesar de lo que haya vivido, no importa tu pecado. Todos venimos de un mundo que todos tenemos una X. Amén. Ay, no todos santos. Aquí hay muchos santos, pero todos hemos pecado. La palabra lo dice, que todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Y llega este muchacho, Esteban, un muchacho que empezó a trabajar en las mesas, a ayudar a repartir cosas, a llevar las ofrendas que necesitaban las griegas y demás. Pero aún así, dentro de esos diáconos, incluyéndolo a él, eran gente como fue los requisitos. ¿Qué pidieron que fueran los muchachos? Que tuvieran que, eran de buen testimonio, hay que tener buen testimonio. Tú no puedes estar viendo en la iglesia y haciendo cosas por allá afuera que la gente te dice que no estás bien. Amén. Buen testimonio. Segundo, tenían que tener que estar llenos del Espíritu Santo y ser sabios. Y la sabiduría viene con qué, amada iglesia, con el temor a Dios. Tú no puedes decir que eres sabio si no tienes temor a Dios, porque hay sabiduría humana que es terrenal, que es bestial, es animal, y hay sabiduría de Dios, que es la sabiduría hermosa que da Dios a sus hijos. Entonces, nos encontramos aquí descubriendo más sobre este muchacho. Siempre en lo que es el libro de Hechos siempre está algo primero, la primera reunión. El primer momento que se eligieron después que Jesús ascendió, se eligió a Matías para reemplazar a Judas. La primera decisión que se tuvo que tomar. Después de eso, lo primero, cuando llegó el Espíritu Santo y sopló reciamente y cayó lenguas de fuego sobre la gente. La primera prédica, el apóstol Pedro, ya me estaba adelantando yo en el libro de Hechos, Pedro viene, predica y se convierte en 3,000 personas explicando la razón por qué estas personas no están ebrias a las 9 de la mañana, sino están llenas del fuego del Espíritu Santo. 3,000 personas vienen a Cristo y bueno, siempre lo primero, el primer milagro, algo sobrenatural pasó cuando vino un paralítico 40 años y fue sanado cuando oró Pedro y Juan por él. Ahora entramos en el capítulo 6, donde está el primer mártir. Después de Jesús, este es el primero que lo siguió a Jesús. Nos dice cosas de él, de Esteban, que nosotros podemos integrar y descubrir. Era un chico especial, muy especial. Y de nuevo, algo que a todos nos afecta, nosotros que queremos caminar con el Señor, servir al Señor, cuando viene uno y escucha de lo que hizo Pedro, de lo que hizo el apóstol Juan, de lo que hicieron todos los discípulos, y de pronto llega Esteban, que no era uno de los apóstoles, era un diácono, pero siempre estaba empapado alrededor con los apóstoles, sirviendo. Y de pronto va a otra sinagoga en Jerusalén a servir. Una sinagoga que le llamaban la sinagoga de los libres. ¿Qué significaba eso? Que gente llegó después de la historia de que regresaron judíos y todo, después que regresaron los judíos, de haber sido sacados del pueblo de Dios, venían de varios lugares, desde Egipto, Siria, Asia Menor, y empezaron a formar sus comunidades religiosas. Y allí fue y predicaba. Después de servir en las mesas, allá va a ir a predicar. El hermanito, Esteban. Y cuando la gente ve a un hombre de Dios ungido por el Espíritu Santo, que da testimonio fiel, que no es solamente un hombre que lee, tiene lectura y puede ser muy articulado. No, un hombre que por los poros se le sale la unción de Dios. Entonces, en cambio, esa gente al mirar, llegaron a enojarse y a molestarse y a tener esa envidia, que como hablaba de esa manera
tan sabia y tan poderosa. Entonces, lo encontramos allí en el versículo 8. ¿Por qué damos dos versiones? Porque queremos que usted capte bien el mensaje. No es por una, es por otra. Vamos a la Reina Valera, que es mi versión de cuna. Y sí, hay unos temas de traducción y todo que hay que entender. Inclusive aquí hay uno que vamos a mirar. Y estaba lleno de gracia. Aquí está uno de los temas. En algunas Biblias fueron al original de la traducción y encuentran que estaban llenos de fe. A lo que es la nueva King James y lo que es la Reina Valera dicen lleno de gracia. Obviamente eso no va a quitar mi fe en que Jesús vino a redimirme y me salvó de la muerte. Amén, y la tuya. Entonces, estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Mire, una cosa muy importante en la iglesia del Señor. No todo Dios le recomendó al pastor. Es más, si fuera así, no hay iglesia. Todo el que tiene el Espíritu Santo y quiere obrar en fe genuina y quiere un corazón para el Señor y está asignado de parte de Dios para servir, esa persona escogida que ora, que no tiene temas de molestarse por el uno o por el otro, escoger y tener como una selección de amigos, a quien le hago amigo y a quien no. Esas personas están ungidas por el poder del Espíritu Santo y Dios los usa para hacer milagros. ¿Puede ser usted? No importa. En el gremio de Jesús y los que estaban con él, de los 12 a los 70, después 120, en el aposento alto, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y de ahí, si pudiéramos preguntar, y algún día lo vamos a hacer cuando estamos presentes con el Señor, algunas de las personas que estaban con Jesús, María Magdalena, por ejemplo, una de las que era una mujer pecadora. Jesús le sacó 7 espíritus inmundos. Y usted dirá, pero ¿cómo puede una mujer de ese nivel andar con Jesús? Porque Jesús sana y rescata. No importa en qué calle tú hayas pisado. Él sana y Él libera. No importa dónde hayas venido. Porque ese es el poder que hay del Evangelio. Cambiar y transformar vidas que han sido golpeadas por el mundo. El Señor las sana y las restaura. Entonces, Él hacía prodigios y señales al pueblo. Entonces se levantaron unos, mire que no eran todos, de la sinagoga, llamados los libertos. Justamente le llamaban así, porque fue gente que habían sido libres de la esclavitud del Imperio Romano, ya sea pagando un trabajo, ya sea que algunos inclusive, algunos de ustedes han visto los gladiadores y las películas así, muchas veces se les otorgaba a ellos la libertad cuando pasaban por el famoso Coliseo y luchaban a muerte y quedaban muy heridos muchas veces y mataban a su contrincante. Muchas veces el César decidía de darles a ellos que los mataran, hacían el dedo así, o que les dieran a ellos libertad ya. Y algunos volvían porque ya se acostumbraban a esa adrenalina de llegar a matar, que es tan peligrosa. Entonces llamaban a los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Encontramos que estas personas ya venían de áreas de Egipto, Asia Menor y Asia. Y encontramos aquí que esta gente empezaron a discutir con Esteban. Ellos ya venían programados con la idea, siendo judíos, de la que es la ética romana griega. Y por eso no les gustó mucho a este hombre lleno del Espíritu Santo. Pero no pueden resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Cuando tú tienes una necesidad de presentarte ante alguien, y es una recomendación, cuando tienes que ir a un abogado, cuando tienes que ir a un lugar,
sepa que el Espíritu Santo, si usted le permite y le pide de corazón que las palabras para hablar, tú vas a ganar el caso. Yo me acuerdo cuando este lugar nos lo querían quitar. Pasó unas cosas con las documentaciones, con el hombre que nos lo vendió, que cometió crimen de cuello blanco. Y ese hombre lo metieron a la cárcel federal porque había sido varios lugares donde él estaba haciendo eso. Y cuando nos vendió este lugar a nosotros, iba a pasarnos a nosotros un fraude, pero Dios fue tan bueno que el FBI lo arrestó. Y me llevaron a mí a juzgado. Y me preguntaron, pastor, vamos a ver este caso, ¿dónde está su abogado? Y yo dije, hoy no traje abogado, porque voy a hablar por la iglesia yo, porque yo sabía quién tenía de abogado. El Paracleto, mi ayuda, el Espíritu Santo. Al final del día, un juez moreno con su martillo de madera me dijo, pastor, notamos que en la documentación ustedes compraron fielmente esa propiedad. No se la puede quitar la gente que está afectada por los fraudes de este hombre. Sin embargo, si tienen algo pendiente con ese documento, necesito que dentro de poco tiempo resuelva esa documentación. Se puede ya retirar. Y así lo hicimos. Logramos avanzar y gracias al Señor porque Él estuvo con nosotros en ese día. La bendición de Dios. Cuando usted habla, muchas veces Dios hace cosas extraordinarias. Yo fui con una familia esta semana a visitar una oficina de inmigración. Y porque fueron solicitados a presentarse, a llevar su documentación y demás. Entonces, yo fui con ellos con mucho corazón. Fuimos oraditos y pendientes, bien tempranito en la mañana. Fue muy interesante porque cuando entramos nos dijeron nosotros, ¿tienen pistolas? ¿Tienen alguna pistola de gas? ¿Tienen cuchillos? Y como nuestra gente hispana a veces dicen todos sí, pero no se acuerdan lo que tienen. Se olvidaron que tenían un machete con ellos. Bueno, pero lo lindo fue que Dios de pronto ve una carita muy reconocida en ese lugar. Íbamos sin abogado, entre comillas, pero de pronto vi una carita bien familiar que estaba con un número de documentación así, tenía varios clientes. Y vi la mano de Dios. Yo le corrí, ¡hey! ¿Cómo estás? Me mira, pastor, ¿qué hace aquí? No, estoy con la familia, listo. No sé qué, sé cuándo. Y llegaron a las 8:15. Aquí era la cita, me manda un texto de ella. Aquí es la cita de estas familias, a las 8:15. Ya voy a terminar con mi clientela. Tuve un tema bien fuerte que tratar, pero voy a estar ya con ustedes. Y a las 8:15 estaba ya con nosotros. No tuve que entrar yo ni nada, porque ella estuvo ahí frente de ellos, ayudándoles con la documentación, lo que faltaba, lo que está por faltar, etcétera. Pero qué lindo como Dios obra. En el momento adecuado, Dios te bendice. Él te envía ayuda. Él siempre dice que Él va delante de ti como poderoso gigante. Siempre cree en el Señor cuando tú vayas en algún lugar. Cree lo que Él dice y verá cómo Él va a responder. Entonces, mire cómo actúa la gente maluca. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Amados, siempre ha habido esta lucha. Siempre ha habido esta lucha. Cuando alguien es genuino y es verdadero, siempre va a haber personas a ver qué le tiran. ¿Cierto? ¿No te ha pasado a ti cuando sabes de que alguien te ofendió y dijo cosas muy feas de ti? ¿Cuál es tu reacción? ¿Cómo tú actúas? Aprenda algo. Si hablaron de Jesús, siendo consagrado y santo, ¿cuánto más van a hablar de ti que no eres tan santo? Es normal. ¿Duele? Sí, duele. Cuando alguien se inventa cosas que no son, tú no eres culpable.
Y ellos hicieron esto con esta razón de a ver cómo trataban de hacerle daño. Y siempre cuando alguien no es genuino y quiere hacerle daño a alguien bueno, ¿qué hacen? Se buscan gente para que hablen mal y hasta les pagan. ¿O no? Con Jesús. Cuando estaba en la tumba Jesús, ¿qué dijeron los judíos? Que no va a hacer que lo saquen el cuerpo y demás. Cuando supieron que había resucitado Jesús, ¿qué hicieron los judíos que estaban en contra de Jesús? Pagaron para que contaran otra historia, que han venido los discípulos de Jesús y han sacado el cuerpo, así evitar que el evangelio corriera. Siempre va a venir algo así. Siempre algo a eliminarte. Siempre algo a tratar con tu decencia. Siempre algo a tratar con lo que eres tú. Pero gracias a Dios por gente pura como este Esteban. Y entonces sobornaron. Cuando la gente te tiene rabia y va contra ti porque ven en ti que Dios te respalda, ¿qué hacen? Se van por la carne y hacen esto de sobornar. Y solicitaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Lo agarraron ¿cómo? Por la fuerza. Por la fuerza. Él no lo esperaba, pero llegó el momento. Y todo porque estaban diciendo cosas bien contrarias que él nunca había dicho. Mira lo que decían. Entonces sobornaron, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu que hablaba. Entonces, versículo 11, sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Siempre ocurrió esto, y aún después de él consiguió este tema con los judíos y más adelante con los romanos cuando hubo persecución de la iglesia. Siempre el tema de qué han dicho y qué no han dicho. Siempre persiguiendo y resistiendo el mover de Dios. Siempre ha habido esta gente mala. Y oigan, algo que tenemos que tener mucha prevención, iglesia del Señor. Aún en Texas están tratando y tratan vez tras vez de convertir a Texas en que permita tener la ley musulmana, Sharia law. Están tratando para ellos mismos ir a sus propios juzgados y no tratar. Pero si alguien persigue la iglesia y son crueles con nuestros hermanos en Cristo, porque hay mártires, y yo puedo pasar toda la mañana hablándoles de tantos mártires a través del tiempo. Hay un libro muy bueno por un escritor llamado Fox, como no Fox News, sino Fox es el nombre de este autor y habla de todos los mártires a través de los tiempos, cómo la gente dio todo por el Señor. Y es más, la palabra nos dice en Santiago 1:12 que el que da su vida por el evangelio recibirá la corona de vida. ¡Wow! También lo dice en Apocalipsis, vuelve a hablar cómo Dios otorga la corona de vida a los que la entregan a Él, independiente de lo que le va a pasar. Y usted molesto porque el pastor no te saludó. Yep. Entonces, y dijesen que le habían oído hablar a palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Ellos empezaron con este tema y con ese tema tenían que responder. Pero algo muy hermoso. Hagámonos una pregunta. ¿Cómo San Lucas, que escribió el Evangelio de San Lucas y el libro de Hechos, cómo sabía estos detalles? ¿Cómo supo estos detalles de lo que dijo Esteban y lo que estaba pasando ahí? Póngale cuidado. Y solicitaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, arremetiendo y arrebataron y le trajeron al concilio. Versículo 13. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar y blasfemar contra este lugar y contra la ley. Ahora hablaron contra Moisés, está hablando contra el templo, está hablando contra nuestra ley. Eso no lo había hecho él. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí hay un tema, linda iglesia. Aquí hay un tema muy importante. Cuando tomamos un texto fuera de contexto. Jesús nos advirtió de una profecía
que ese templo iba a caer. ¿O no? ¿No lo dijo así? Y él habló de su resurrección, pero que en 3 días lo volvería a construir. Esta habla de la resurrección. Ellos tomaron por el lado y sí cayó el templo después de Jesús. Y los que lo tumbaron, los romanos. Entonces todos estaban sentados en el concilio. Al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Cuando una persona ama a Dios y se mantiene pura para él, jóvenes lindos, aquí tengo varios jóvenes lindos que amo mucho, como el que está ahí en la cámara, están allá arriba, que son para nosotros nuestros discípulos, es el futuro de nuestra iglesia, es el presente de nuestra iglesia. En esto estamos contando que ellos se queden y se guarden de casarse con una mujer que después no los quiere en la iglesia. Lo hemos vivido. Aquí me sacaron uno que iba a ser uno de mis pastores, me lo sacaron. Con los amoríos en la carne que no vienen del espíritu. Y después esos matrimonios mismos fracasan porque vienen con una intención, ¿cierto? A ver a quién sacan, a quién distraen, a quién quitan del lugar. Y entonces no todos, obviamente. No es para todos. Pero vemos aquí cómo estos encontraron el rostro de Esteban especial, brillante con la gloria de Dios. ¿Se acuerdan cuando bajaba Moisés con la ley y cómo su rostro resplandecía? ¿Se acuerdan cuando él oraba en el tabernáculo y cuando salía su rostro resplandecía? Imagínense en Esteban, en el Nuevo Testamento. Allí se prepara para predicar y lo primero que viene sobre él es el brillo, el amor del Espíritu Santo, aún fijando en su rostro. Y el sumo sacerdote diciendo entonces, ¿eso es así? Ahora está ante el sumo sacerdote y presente allí. Y él dijo, quiero decir algo muy importante, muy importante. Esteban predica el tercer mensaje del libro de Hechos. El primero fue por Pedro, el segundo por Pedro, ahora le tocó el turno a Esteban. Quiero decirles que algunas veces me sorprende y prefiero no hacer esas preguntas. Cuando agarro un joven en la iglesia y le pregunto sobre los discípulos, les pregunto sobre algún libro de la Biblia, le pregunto inclusive ¿cuál es el segundo libro de la Biblia? Algo bien sencillo. ¿O cuál es el último? Y queda en el aire. ¿Por qué? Porque están dele y dele y dele y dele, viendo tonterías en su teléfono. Si usted está en redes sociales metido todo el tiempo, tú te manchas. Porque tenemos que volver a la pureza. Y las redes sociales no te dan a la pureza. A no ser que sepas elegir qué buscas. Amén. Vivimos en tiempo que todos los ruidos que llegan a nuestras vidas los atendemos. Y muchas veces escuchamos la voz de otros que dicen, es que usted se merece. Y la gente lo hace. Pero Dios está hablando hoy que requiere de nosotros que tengamos un corazón puro porque no sabemos el día y la hora que se requiera que nosotros demos la vida aún por el Evangelio. Nadie dijo amén porque está pendiente usted de otras cosas. Entiendo, entonces tiene muchos programas, tiene muchos lugares que pasear, tiene que ir a Cancún la próxima semana, y todo eso lo entiendo. Pero volvamos a la pureza. Volvamos al Señor. Este jovencito empieza, en cambio de defenderse de una manera de decir, nunca dije eso, ustedes son mentirosos, no han dicho lo correcto, esto es lo que yo quería decir, esto es lo que yo dije, me la interpretaron. No. Él abrió su corazón y empezó a decir las cosas de su sentir, y lo que habló fue Biblia. Empezó desde Abraham y continuó hasta llegar a David y continuó hasta el Nuevo Testamento con la partida del Señor. Conocía la Biblia. Es que la Biblia nos limpia.
Es que la Biblia nos satura de bien. Es que la Biblia nos transforma. Si usted tiene pleitos en su casa con su esposa, su esposo, abra la Biblia. Lea. Busque de Dios. Y la Biblia te va a dar a ti paz cuando estás abrumado. La Biblia te va a dar a ti entendimiento cuando estás confuso. Es a través de la palabra que tú y yo cambiamos. Porque la palabra no regresa a Dios vacía, sino hace conforme el propósito que Él la envía. Él la envía con un propósito para cambiar y transformar tu vida. El que está en la palabra está lleno del Espíritu Santo, porque el autor de la palabra es el Espíritu Santo. Y empieza con Abraham. Pero vamos a dejarlo ahí. Porque tiene 60 versículos el capítulo 7. Pero sí nos entiende, hay un entendimiento bien claro. Dios está buscando corazones puros. Y la pureza no pasa por tus intenciones. La pureza no pasa por lo que tú pretendes hacer. La pureza es entregando tu corazón totalmente a Dios. Si nunca lo has hecho, te invito hoy. Tranquilo, quizás tu vida no se ha llamado a ser Esteban. Y gloria a Dios por eso. Cada cual en lo que Dios nos ha llamado. Pero hoy Jesús te está llamando. Él quiere cambiar tu vida. Porque si Él cambia tu vida, Él va a cambiar la vida de otros por medio de tu testimonio, por medio de tu llamamiento en el Espíritu Santo, por medio de tu temor a Dios. Hago un llamado en esta mañana, rápido, sencillo. Todo aquel que tomó que cambiar en las manos de Dios, no en su fuerza, no en su fuerza, sino por la fuerza de Dios, que lo puede todo, omnipotente, omnipresente, omnisciente, nuestro Dios. Todo lo puede. Si quieres rendirte a la mano del Señor y ya dejar tu actitud tosca, tu actitud, como dicen los italianos, la testaruda, que viene la palabra testa. Hoy es el día, querido y querida. Todo rostro agachado por unos instantes. Hoy Dios bendice su iglesia y hoy queremos reconocer quién se agrega a la iglesia en esta mañana. Si eres tú, por favor, levanta tus manos. Queremos verte y reconocerte como parte de nuestra nueva familia en Cristo Jesús. Donde quiera que estés, levanta rápidamente tus manos. Quiero